Muy bien, señores, tenemos aquí en los estudios de RPP la visita del doctor Javier Vallerriestra, destacado abogado constitucionalista, ha sido presidente del Consejo de Ministros justamente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y bueno, vamos a comentar diversos temas, entre ellos este pedido de indulto que presentó el expresidente. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene sobre este pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori y en una coyuntura bastante especial? Porque estamos a pocos días nada más de culminar el mandato de Ollanta Humala y empezar un nuevo gobierno con PPK. Precisamente por estar a su término este gobierno, eso facilita la petición, porque las críticas que puede despertar el indulto, que se las lleve el viento, porque el presidente de la República que habría firmado el indulto ya no estaría en la escena. Yo soy partidario del indulto, no solo del indulto de Alberto Fujimori, sino que hay que indultar a otra serie de personas que cometieron delitos políticos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de las intenciones o desde el punto de vista de los resultados. Claro, pero ¿por qué cree usted que justamente esta situación y esta coyuntura favorecerían un indulto? Porque el país está dividido. Hay un sector inmenso que es partidario del indulto, ¿ya? Y otro sector también importante que no es partidario del indulto. Entonces, para evitarse polémicas, digo yo, mejor es que este gobierno que concluye sea el que les pide el indulto. Además, no solo debe ser indultado Alberto Fujimori, deben ser indultados decenas de personas que han sido indebidamente acusados de delitos que tenían carácter político. Yo, en el año 1945, cuando entró el gobierno de Bustamante y Rivero, se dictó el 28 de julio a las 2 de la tarde, cuando estaba jurando el presidente José Luis Bustamante y Rivero, una ley de amnistía e indulto que excarceló a decenas y hasta centenas de personas de las prisiones. Igual fue en 1956. ¿Para usted debe indultarse a Alberto Fujimori, entonces? Sí, debe indultársele. ¿Pero hay sustento jurídico en la solicitud? Porque, ojo, Alberto Fujimori está condenado por asesinato, ¿no? También está condenado por el tema del secuestro de Dyer y Gorriti, asesinato en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Y en esos casos no hay beneficio del indulto para quien lo solicita. Estamos hablando de indulto común. ¿Quién dice que ¿Qué procedería? ¿Quién dice que no hay beneficio del indulto en esos casos? ¿Dónde está la norma que diga eso? Que eso simplemente es un decir. Alberto Fujimori puede ser indultado, sea cual sea la naturaleza o la tipicidad del delito. No solo se indulta a personas de primera comunión, se indulta a personas que han cometido delitos según una sentencia. Así, el indulto es una facultad del presidente de la República. La amnistía es una facultad del Parlamento. La amnistía significa que no solo la pena, sino el hecho mismo desaparece. En cambio, en la atribución del indulto por parte de quien puede firmarlo, se refiere solo a la pena. Así que aquí estamos discutiendo sobre si puede ser suprimida, si puede ser suspendida, si puede ser anulada la pena de prisión que tiene Alberto Fujimori. Hay quienes señalan efectivamente, y estamos hablando de otros abogados constitucionalistas, sostienen que por estos delitos no hay beneficio alguno. ¿Usted no comparte esa opinión? La ley no lo dice. Si la ley no lo dice, no puede ser. Y además, ¿qué clase de ley es esa? Hay que juzgar esto conforme a las leyes y a la Constitución existente al momento de los hechos. Ninguna ley, ninguna norma prohibía el indulto en estos casos al momento en que Fujimori cometió los hechos punibles que se les indican. Así que realmente no hay teórica ni pragmáticamente ningún impedimento para indultarlo. Además, vuelvo a repetir, el Perú quiere comenzar de nuevo. El Perú no puede vivir con las cárceles con gente que han cometido hechos políticos, y hay que comenzar con el presidente de la República, con el expresidente de la República. Y entonces yo creo que eso podría dar lugar a que el gobierno de Kuczynski se dedicara a otras tareas y superara el problema de estar discutiendo las penas de prisión. Yo creo que si no se le indulta, va a haber una actitud por parte del sector fujimorista del Parlamento, que es la primera fuerza, en cuya virtud ahí se va a presentar una ley de amnistía para eliminar los hechos punibles que se han cometido en el Perú a partir de tal fecha, tal otra fecha.
Ahora, y hay quienes también sostienen o recurren a la figura del delito de lesa humanidad, que si bien es cierto no está tipificado en la legislación peruana, pero sí deviene de, diríamos, acuerdos o tratados internacionales que señalan son vinculantes, ¿no?, para con el Perú. ¿Qué piensa usted de ese argumento? Pienso que ese argumento se contradice en sí mismo. ¿Por qué? Porque no existe ninguna norma en el Perú al momento de los hechos cometidos por Fujimori que se indicara que no se podía dar el indulto en estas circunstancias, de tal manera que si yo hoy día que comete un individuo un uxoricidio, es decir, elimina a su mujer, y si eso se tipifica como de delito sancionable con una pena de 30 años, si esa pena se aplica o no se aplica. No se aplica si la norma es posterior a los hechos acontecidos. Las normas posteriores no se aplican con efecto retroactivo ¿Y usted cuando dice que está de acuerdo con el indulto a Fujimori, habla del punto de vista humanitario, de su estado de salud? No me preocupa. ¿O a qué se refiere en concreto? No, se refiere en concreto. Porque evidentemente, perdón doctor, ese es el argumento que han recurrido los fujimoristas para sustentar, ¿no?, la liberación de Alberto Fujimori o su arresto domiciliario. En la salud, que la situación en la que está él recluido va minando poco a poco justamente su... No hablo yo de su estado de salud. Puede estar en perfecto estado de salud y todo ser una simulación, pero realmente tiene derecho al indulto, es decir, al perdón de la pena, por haber sido presidente de la República y porque los hechos mismos no están claramente tipificados en los expedientes en que se le ha perseguido. De tal manera que yo creo que debería haber un indulto respecto a Fujimori, pero no solo respecto a Fujimori, insisto. No solo me preocupa indultar a Fujimori, sino a otras personas, decenas de personas que han sido condenadas por hechos que de carácter político, espiritualmente o desde el punto de vista fáctico. ¿A quiénes? No puedo identificar personas, pero me refiero a los casos en que esas personas han sido condenadas por delitos de esa naturaleza. ¿Tiene el tiempo suficiente el presidente Ollanta Humala para decidir si indulta o no a Alberto Fujimori? Sí, estamos, ojo, a 2-3 días. El 28 de julio, que es el último día de su mandato, él puede firmar una resolución de ese tipo. No hay ninguna... La figura para dar el indulto, es decir, el perdón de la pena, corresponde al jefe de Estado, y el jefe de Estado debe estar en el ejercicio de sus funciones. ¿Está en ejercicio de sus funciones? Sí. ¿Puede él dictar un indulto? Sí, después de unos breves dictámenes. Estos dictámenes ya se han producido hace meses cuando se pretendió por primera vez el indulto, de manera que esos dictámenes pueden servir de cabeza de proceso para que él decida, porque es su facultad, indultar, perdonar, olvidar los hechos punibles imputados a Fujimori. No olvidar los hechos punibles, ahí me equivoco, porque se olvida con la amnistía y no con el indulto. Ahora, usted dijo al comienzo de la entrevista que esta es una situación que de alguna manera pone al país en extremos, polariza al país. Unos que están a favor de la libertad de Fujimori, otros no. Si es que se concreta justamente este indulto, ¿no cree que la situación sería mucho más, diríamos, grave o radical en ese sentido, doctor? Porque evidentemente, repito, hay posiciones muy marcadas a favor y en contra. Hay posiciones muy marcadas, pero yo noto que la argumentación de los que son partidarios del indulto es más racional y más humanitaria de que la de quienes son enemigos del indulto. Es un hombre de casi 80 años, es un hombre que tiene dolencias, es un hombre que tiene 12 años de prisión y los hechos que se le imputan no están claramente probados. Ha habido condenas, muy bien. Puede haber una condena de una persona, pero esa persona tiene la posibilidad de dos beneficios, o la amnistía, que es el olvido del hecho, o el indulto, que es el perdón de la pena. Así que muchas veces no se indulta a inocentes, se indulta a culpables. Claro. El indulto no es para decir lo indulto porque no ha cometido el delito, lo indulto porque pese a haber cometido el delito, o según lo que aparece de autos, merece el indulto para pacificar al Perú. Por último, ¿la figura del arresto domiciliario le convence a usted? En caso no se concrete el indulto. Yo creo que es una lavada de manos hipócrita. Además, la figura del arresto domiciliario no está claramente tipificada en la ley, pero entre que esté en la prisión o en arresto domiciliario, lógicamente más humano es el arresto domiciliario. Ojo que el presidente electo ha dicho que apoyaría no el indulto, más sí una figura a través de un proyecto de ley justamente para que el expresidente Fujimori continúe cumpliendo su pena en casa.
¿Sería hipócrita de su parte aprobar algo así? A mí Tomo sus palabras, ¿eh? Yo le digo, esa actitud del presidente es una actitud ambigua y es una actitud timorata. Y lo que pasa es que el presidente de la República, la popularidad que tiene es prestada. Él está caminando en una viga que puede caer a diestra o siniestra, de tal manera que sus actitudes son fruto de una posición tímida, de una posición vacilante, no es la posición corajuda de un líder. Está hablando de PPK. Del PPK. Ahora, el proyecto lo va a presentar, o han dicho algunos parlamentarios que piensan hacerlo en el caso de Fuerza Popular. ¿Sería conveniente? ¿Que el proyecto, cuál proyecto? Un proyecto justamente para que Alberto Fujimori cumpla el resto de su condena en casa, no en prisión. Entonces aquí tenemos varias figuras que pueden resolver el tema. La amnistía, sí, que se borra el hecho y borra la pena, el indulto que borra la pena y el arresto domiciliario que no borra la pena, pero que señala una prisión más moderada y eufemística, así que realmente no lo comparto. Aquí lo que hay que hacer, y esto aprovechando mi biografía en pro de los derechos humanos, digo y sostengo que debe darse una ley de amnistía e indulto, no solo para comprender a Fujimori, sino a una serie de personas, a decenas de personas que se encuentran detenidas indebidamente en virtud de sentencias draconianas del Poder Judicial. Doctor Vallerriestra, muchas gracias por su visita. Por la invitación. Muy amable usted. El doctor Javier Vallerriestra estuvo con nosotros.